Sean bienvenidos a este primer video de Reactor Histórico. Actualmente México y el mundo están pasando una de las grandes pandemias mundiales que ha registrado la OMS, con más de miles de millones de muertos a lo largo de este tiempo. A todos nos ha cambiado la vida rutinaria por completo, tanto a mí como para ti. Para lidiar con ello, ¿por qué no te invito a conocer 5 grandes epidemias que se han presentado a lo largo de la historia de México? Quédate con nosotros en Reactor Histórico. Número 1. La viruela de 1520. La viruela fue la primera epidemia que sufrió el continente americano, al grado de convertirse en una situación difícil entre la población indígena. Llegó en el año de 1520 y sus memorias se representaron en los famosos códices mesoamericanos. Una de las fuentes para adentrarse al estudio de esta enfermedad sería Fray Bartolomé de las Casas, donde describe y relata que en diciembre de 1518 o enero de 1519 apareció entre los indios de la isla de Santo Domingo una enfermedad que fue identificada como viruela. La epidemia en el territorio mexicano surgió en Cozumel en el año de 1520. Pasaron varios días y meses hasta que la enfermedad se expresó en la población del área de centro de México. La epidemia tuvo una duración de 60 días en Tenochtitlán, para después irse esparciendo por otros pueblos del Valle Central. Esta primera epidemia o pandemia para algunos autores marcó la historia de México y su población. Entre los pobladores nativos encontramos distintos códices en náhuatl, en donde se relatan el paso de la enfermedad por Tenochtitlán. De manera religiosa pensaban que era obra de los dioses o magia negra que utilizaban los blancos. Los síntomas no son diferentes a como lo son actualmente: fiebre, dolores de cuerpo, vómitos, las llamativas manchas o granos rojos que aparecen en todo el cuerpo. El tratamiento actualmente es fácil de tratar, pero ¿se imaginan en ese tiempo en donde no existía una medicina moderna capaz de sanar a miles de infectados en toda una ciudad? Seguramente fue escalofriante recorrer las calles de la Ciudad de México llena de enfermos y muertos tras el paso de esta epidemia. Número 2. La epidemia del Matlazáhuatl. La epidemia del Matlazáhuatl de 1737 fue un brote epidémico de un padecimiento que las investigaciones contemporáneas determinan como tifus o peste. Afectó al virreinato de Nueva España desde agosto de 1737 hasta 1739, siendo una de las más mortíferas de dicho periodo histórico y uno de los momentos críticos para la sociedad novohispana del siglo XVIII. El padecimiento era determinado por la palabra náhuatl, matlazáhuatl, de matlatl, red o grupo, y záhuatl, erupciones o granos, por lo que su significado sería red de granos. Investigaciones contemporáneas determinan que pudo ser peste, tifus o una forma de hepatitis. La epidemia se esparció con rapidez debido a la falta de conocimientos higiénicos y a la carencia de conocimientos médicos en su tratamiento y prevención, lo que terminó con la vida de 40,000 personas en la Ciudad de México. El autor Cayetano Cabrera y Quintero explica en su obra Escudo de Armas que esto se debió a que los españoles traían la enfermedad y que contagiaban a la población. También se es mencionado que a lo largo de estos años la Ciudad de México vivió temblores, grandes tormentas, lo que provocó inundaciones. Esto ocasionando el surgimiento de enfermedades a causa de la gran basura y pestilencia que se generaban o surgían de la tierra, lo que terminó con la vida de miles de personas en el Valle de México. Número 3. El cólera. Una de las epidemias que más afectó a la Ciudad de México también fue la del cólera. Esta enfermedad, que aún existe hoy en día, causó terror y muerte entre la población de esa ciudad. En el siglo XIX, si esta enfermedad no era tratada, había un 50% de probabilidad de muerte. El tiempo promedio de muerte en una persona que había adquirido la enfermedad y que no ha sido tratada adecuadamente es de 24 horas después de los primeros síntomas. Esta enfermedad llegó a México por los puertos de Tampico, Campeche y Veracruz. Sin embargo, se tiene registrado que llegó a la Ciudad de México el 6 de agosto de 1833. Es importante entender que en este momento la ciudad no tenía fondos para combatir la epidemia. Inclusive muchos de los médicos que trataban a los enfermos lo hacían de forma gratuita. Se inició una campaña de carteles con algunas recomendaciones de limpieza e higiene para evitar el contagio del cólera.
Aunque debido a la ausencia de un tratamiento eficaz, los periódicos reproducían recetas y consejos al público para prevenirla o curarla. Las muertes causaron una saturación en hospitales y cementerios una vez más. Número 4. La gripe española en México. La pandemia de influenza, mejor conocida como gripe española, ocurrió en 1918, cuando recorrió el mundo con rapidez en solo 4 meses. Los primeros cálculos sobre la movilidad indicaban 20 millones de contagios. Actualmente se piensa que fueron 40 y 50 millones a nivel global. La epidemia arrasó con varias comunidades y desapareció tan rápido como llegó. Los reportes coinciden en lo desastroso del evento. Los médicos, los servicios de salud, los de la comunidad y los funerarios se vieron rebasados. Se acondicionaron escuelas, galerones o cualquier edificio útil para alojar el enorme número de enfermos en camastros totalmente hacinados. La epidemia se presentó en México durante la segunda oleada, en octubre de 1918. Primero atacó las poblaciones del norte y se extendió a lo largo del país con gran velocidad. Las vías de entrada fueron los ferrocarriles y los barcos. Las cifras alcanzaban un total de 60,000 contagiados en el país. La prensa declaraba 1,500 y 2,000 muertes diarias en México. De acuerdo con estos reportes, el número de enfermos en la población, ciudades y algunos estados oscilaban entre los 30 o 200 contagios diarios. Para combatir esta epidemia existía un código sanitario creado a fines del siglo XIX, en el que se establecía el protocolo contra los brotes epidémicos. Entre esas medidas resaltó que muchas se encuentran vigentes, como el aislamiento social, la cuarentena, la desinfección y clausura temporal de todos los espacios públicos, así como el lavado de manos de manera frecuente y su desinfección con creolina, entre otras. Número 5. H1N1. A tan solo 11 años de esta epidemia que azotó a México, los primeros casos confirmados del virus se dieron en Estados Unidos, una niña y un niño, ambos del estado de California. Ninguno de los infantes tenía antecedentes de haber estado en contacto con cerdos, ni tampoco de haber estado en México, país donde se confirmó haberse originado la pandemia. En México se detectaron los primeros casos de influenza el 11 de abril del 2019, en el estado de Veracruz. Al paso de los meses se fue propagando en Estados Unidos y Canadá, hasta que el 11 de junio del 2009 la Organización Mundial de la Salud se declaró al H1N1 como una pandemia mundial tras haberse registrado con 30,000 casos en 74 países diferentes, y consecuencia de ello murieron 140 personas. La primera muerte a causa del gripe H1N1 ocurrió en México el 11 de abril del 2019. Una niña que había contraído el virus un mes antes y fue atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México. Hasta el 10 de agosto del 2011, fecha en que la OMS anunció el fin de la pandemia, hubo aproximadamente 60,8 millones de casos alrededor del mundo, de acuerdo con datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, y 18,337 muertes a causa del virus, según datos de la OMS. Estos síntomas consistían en fiebre, dolores musculares, tos seca, diarrea y dificultad de respirar, lo que te podía provocar dificultades en tu salud a nivel mortal. En total se registraron hasta abril del 2010 70,717 casos de contagios y 1,772 muertes confirmadas a causa del H1N1. Muchas gracias por ver este video. Antes de irnos, ¿ya conocías alguna enfermedad o te interesó alguna en particular? Déjanos tus opiniones en los comentarios. También síguenos en nuestras redes sociales en donde subiremos más contenido. Sin más ni menos, hasta pronto.